empezada sin más dilación la mesa redonda, ya que estamos aquí citados para hablar del ecosistema, ¿no? Después de 2 días viendo visiones parciales de ese ecosistema, pues tenemos la oportunidad por lo menos juntarlas y tener una visión un poquito más global. Yo, si me permite, creo que me voy a volver a presentar a los ponentes que ya han sido presentados. A los de hoy creo que han sido suficientemente presentados. Aurora Torres, Diego Elaboración sobre los isópodos, Marta Peña, Pedro Agustín Padrón y Jaime Gil, que habló sobre las semillas y los insectos, ¿no? Y creo que no hace falta mucha más presentación. El antropólogo francés René Vernon, que vino que digamos hizo gran parte de sus esfuerzos investigadores en Canarias, dejó escrito sobre Lanzarote que en Lanzarote todo se esconde, ¿no? Y él se refería más bien a las cuevas por las que se metía, a la flora, a la fauna de pequeñas dimensiones, incluso a la gente, ¿no? Que parece que las rehuía. Y yo me pregunto, uniéndolo con el título de la conferencia del Hable es ecosistema desconocido, si a la población de Lanzarote le ocurre lo mismo, que se le esconde el Hable, ¿no? Que no lo conoce porque por algún motivo se le está escondiendo. Y quería plantear primero cuáles son esos, si partimos la base de que es un ecosistema desconocido, por qué es desconocido y qué podemos hacer a través de jornadas como estas para que deje de ser desconocido, si es desconocido solo a nivel popular, si es desconocido también desde el punto de vista científico, es decir, si hace falta más estudios científicos o hace falta más divulgación de los que hay, si es desconocido porque es un poco el patito feo de los espacios naturales de la isla frente a otros que parecen más brillantes, digamos, porque su flora y su fauna es diminuta, en fin, por todas estas múltiples razones y bueno, creo que podría que empiece quien quiera. Marta, ¿qué parece que? ¿Por qué no? Bueno, desconocido, como veíamos, la verdad que ahora que lo dices, ¿no? Es algo curioso porque como veíamos ahí en la presentación, el Hable fue un sistema presente, vamos, en torno al cual se generó una economía importantísima, ¿no? Alrededor de todos los pueblos que lo circundan, pero también en toda la isla. Nos metimos después en esta dinámica, ¿no? Loca, constructiva, de desarrollo, que se metió la isla, y bueno, le hemos dado en general la espalda a todos los sistemas agrícolas. Lo que pasa es que el Hable es menos evidente, está en el centro de la isla, se asocia, la gente que es ajena a estos espacios asocia pues esas arenas a un sitio pobre, entonces es como, se ha dejado, pero en realidad la dinámica de abandono y dar la espalda a la agricultura es en toda la isla, no es solamente en el Hable. Encima si a eso le unimos, pues que es mejor estar callado porque podemos sacarlo, ¿no? Sin molestar mucho, pues yo creo que ha sido un poco un conglomerado de todo. Y después, que no hay educación, es decir, hemos estado en una dinámica donde este batiburrillo, y después a nivel, por ejemplo, de la gente joven, pues hay una falta de información, una falta de salir al campo, una falta de darles a conocer la isla, pero no en relación al aspecto del Hable, sino en todo en general, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no se conoce, no se lo contamos a la gente joven, pues no se transmite. Entonces, bueno, yo creo que es un conglomerado de cosas, y después es un espacio, y no sé si es dentro de esta pregunta, es la reflexión que, claro, toda esta dinámica que se hizo, ¿no? A construir, pues bueno, era en otra época, teníamos la isla con otras condiciones económicas y sociales que, bueno, que en ese momento pues se determinó que tenía que haber una zona de extracción minera para poder aportar esos áridos a esa construcción, pero es que ahora ya no vivimos en esa época, es que nosotros no necesitamos ya seguir con esa dinámica, entonces ahí ese espacio minero que se creó no se ha revisado, y cuando se revisa se hace para ampliarlo, no para hacerlo más pequeño y ordenarlo, ¿no? Entonces ahí se juntan un montón de cosas y al final, cuando vayamos a revisarlo, ya no hay. No sé. El nivel científico, por ejemplo,
no se puede decir que sea un espacio que esté poco estudiado. Lo que pasa es que se ha estudiado muy fragmentadamente, ¿no? O sea, a lo mejor hay un Museo de Ciencias Naturales, Checho Bacallao, pues ha estudiado los lepidópteros, ¿no? Y ha hecho buenos estudios, ¿no? Machado con los coleópteros, ¿no? Pero la flora. Pero a nivel, digamos, del espacio globalmente, no. Pero sí hay muchos estudios, bueno, entonces las aves, ¿no? El corredor sahariano no, pero la butarda está muy estudiada, ¿no? O hay estudios paleontológicos de suelos también, desde la época de los estudiados, venían aquí a hacer estudios de capacidad aerológica, ¿no? Lo que pasa es que todo no se ha puesto en común, ¿no? Y haría falta, ¿no? Para, sobre todo, ver el gran valor que tiene el espacio. Estamos hablando, por ejemplo, que en Gran Canaria tienen allí la zona de Tufia, que es 100 veces más pequeño que el Hable y es un espacio que con cierta concentración, ¿no? No se pasa por la mente extraer el pedacito ese que tienen allí de Hable en Tufia, ¿no? Sin embargo, aquí es distinto, ¿no? Y después, realmente, para la gente actual sí es un espacio desconocido, pero para la gente antigua no. El control que tenía la gente mayor sobre este espacio es alto. Ellos conocían la flora, conocían la agricultura, conocían los insectos, conocían las aves, y a nivel de suelo, tú cuando hacíamos las entrevistas te conocías perfectamente todos estos perfiles en su zona, ¿no? Porque los trabajaban, hacían las catas, veían lo que había, ¿no? Pues el problema grande que hay es lo que comentaba Mari, ¿no? O sea, aquí no hay museo de ciencias naturales, los chicos no salen al campo, y hay que ver, para mí, el Hable como un sitio a donde los chicos tienen que ir, no solo a conocer ese espacio, sino a foguearse con las ciencias naturales, ¿no? A ver los insectos, a ver una cagada, una agrópila, ¿no? O sea, que tiene un espacio con un potencial educacional grande, ¿no? Es cercano a casi todo el pueblo, un lugar que pueden echar a los chiquillos ahí, que que no les va a pasar nada, no se van a ahogar, no se ven una insolación a lo mejor, pero un espacio que tiene mucho potencial, ¿no? Y que no se está aprovechando. Y después es un espacio que lo hemos hablado muchas veces, hasta el momento sí, vale, es un espacio desconocido para la gente, es un espacio desconocido para los turistas no se adentran mucho. Afortunadamente, por eso que también hay que tratar el espacio, sí, hay que tratar el espacio de manera cuidadosa, ¿no? Es un espacio, sí, bueno, las carreteras están mal, a veces se entierran, sí, se sacan fotos un poquito exóticas, ¿no? En la Fumara, en alguna de las pistas, o sea que es un espacio muy sensible, ¿no? Y que habría que hacer una planificación, pero claro, tenemos los políticos y los técnicos que tenemos, ¿no? Y digamos que ese desconocimiento, más o menos que decía precisamente ahora, puede jugar en su favor y en su contra. Digo, que un bosque todo el mundo entiende más o menos el valor que tiene un bosque. Aquí en esta isla, la Argelia, se entiende el valor, quizá por el vino, no falla porque da dinero y es un centro turístico. El Hable, digamos, con una visión más utilitarista, no parece que quede claro cuál es su valor, ¿no? No sé si habría que ponerlo en valor o quizá o dejarlo quizá dejarlo como está. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, tiene un valor enorme. No sé, lo mismo, por ejemplo, de la laurisilva, ¿no? Dice la laurisilva, sí, tiene un valor enorme, ¿no? Que capta las brumas, ¿no? Para el acuífero, pero las aves tienen un valor tremendo. O sea, desde el punto de vista de todo, o sea, paleontológico, geológico, de biodiversidad terrestre, bueno, en términos de insectos, artrópodos, diversidad, ¿no? Y después, a nivel paisajístico, es un lugar, bueno, venimos de la tiranía del verde, ¿no? Pero un paisaje en Irlanda, Irlanda es lo más pobre que pueda haber. Y encima, pues, con un gasto de pesticidas tremendo para mantenerlo así, ¿no? Sin hielo, así. Que salgan lo que quieren ellos que salgan, ¿no? Son un auténtico desierto, ¿no? Los Pirineos franceses, entonces son muy verdecitas, pues, un desierto económico. Sin embargo, les hablan. Entonces, lo que habría que ver es eso, ¿no? Sentarse y decir, bueno, lo que está claro es que lo de la extracción no lo queremos, ¿no? Lo que queda no se puede cultivar,
en lo que queda no hay banco de semillas. O sea, aquí en lo que queda después de la extracción, ahí no hay banco de semillas, no hay nada. Como mucho en una grieta de esas cuando se monta el poligonal, hay como mucho puede que quede de semillas en una oblada. Una, a lo mejor, un metro cuadrado o 50 metros cuadrados, ¿no? O sea, allí no hay vida. Entonces, que eso, digamos, hay que quitarlo. Y después hay que restaurar. Entonces, pues, ellos parten, ¿no? Las últimas peticiones para hacer extracciones hablan de. Ya ellos ya dicen, bueno, esto tenemos que ponernos las pilas, esto no podemos seguir haciéndolo como. O sea, no haciendo nada, ¿no? Entonces ya hablan de hacer una restauración cromática, que era 10 centímetros, me parece que proponían poner 10 centímetros después de arena para que la gente encima, ¿no? Entonces, claro, ahí tienen que venir los estudios nuestros, ¿no? O sea, nosotros si ponemos ahí 40 centímetros podemos cultivar en eso que queda. O sea, es una de las cosas que podemos hacer. Entonces, podríamos revertir a la actividad agrícola tradicional en ese suelo que queda abajo, ¿no? A lo mejor ese suelo con esos 50 centímetros puede revertirse los tenemos cotidianos. ¿Serían compatibles todas las extracciones con el espacio natural? ¿Habría que pedir por lo menos un parón, una moratoria mientras se estudia si son o no compatibles? ¿Son compatibles en todo el espacio o se puede, vamos a decir, sacrificar una parte, por decirlo de otra manera? Bueno, una de las cosas que me ha parecido bastante clara estos días que he escuchado vuestras charlas y que he visitado el Hable por primera vez es que quizá uno de los problemas de fondo es que el precio de la arena es demasiado bajo y es algo que vemos constantemente, que es que el precio al que se está vendiendo la arena que se extrae no refleja ni este patrimonio ecológico ni el patrimonio cultural de los usos agrícolas. Y entonces, claro, también de esa forma está penalizando otros materiales alternativos que se puedan estudiar, como os decía esta mañana, el potencial de reciclar materiales de construcción y demolición. Es que en la mayor parte de los casos se puede recuperar mucho material ahí. Entonces, creo que es importante eso, que se ponga en valor que esa arena debería tener un coste más elevado porque está teniendo un peso muy importante en el territorio y el potencial de restauración es difícil y de cara a ver cómo gestionar las siguientes explotaciones también hay una cuestión de confianza. Si quieren que siga habiendo más explotaciones, que se empiece a gestionar de forma mejor las que están a día de hoy, que se promueva algún tipo de restauración, que a mí me parece francamente complicada, pero si se quiere continuar de esta manera, tendrán que intentar demostrar que se puede. La industria suele decir, no lo dice habitualmente de forma clara, pero a mí sí me lo han dicho, es que no hay otro sitio donde extraer, ¿no? Digamos, ese es el argumento. Pero parece ser que sí que hay alternativas, ¿no? Que hay otros sitios. Habrá sitios donde no hay arena y sigue habiendo construcción, ¿no? Cuando hablan de que no hay otro sitio, lo que están hablando es de que no hay otro sitio tan barato, ¿no? Claro, es que ese es el tema, que yo entiendo que geológicamente a lo mejor este es el sitio más óptimo, pero dado que es algo que, como estamos viendo, tiene un peso ecológico y cultural tan importante, lo mínimo es que se haga un estudio de las otras posibilidades y no que simplemente se diga que no hay otras opciones. Sí que hay otras opciones y que se estudien, y cuando se vean esas opciones ya se podrá decidir cuál es la mejor vía para suministrar ese material. Y también sería interesante conocer a qué sectores, a qué demandas concretas está yendo ese material, ¿no? Porque ese es otro punto. No cualquier obra, edificación, obra de infraestructuras conlleva un bienestar para la sociedad. Se ha visto, hay muchos estudios que demuestran que en niveles bajos de desarrollo, el desarrollo de infraestructuras sí que está muy correlacionado con el bienestar de la población hasta que se alcanza cierto punto, y a partir de ese momento seguir construyendo infraestructuras no es lo que trae más bienestar a la población. Hay más factores que empiezan a operar, ¿no? Entonces no podemos simplemente asumir que cualquier obra está justificada económicamente, ¿no? Habrá que estudiar caso a caso. Sí, bueno, y después también hay que partir de que ya el Hable tiene ciertas figuras de protección. O sea, que las tiene. Lo que pasa es que eso, que no hay una gestión del espacio ni un control, o sea, ni una vigilancia.
Porque al margen de la zona de extracción, hay extracciones, como tú decías, informales, regadas por fuera del área de extracción minera, o sea, muchísimo. Eso sería más ilegal, porque si hay una concesión y se sale y no es algo socialmente que dependa, eso es más ilegal que... Solo hay una empresa, es decir, en vigor solo hay un permiso para una empresa en la cantera, y en la práctica es evidente que hay muchos puntos de extracción. Yo creo que prima una moratoria, digamos, como la que estamos viendo, pero es una moratoria para estudiar y gestionarlo, ¿no? Que después se determina, oye, pues que necesitamos un recurso, bueno, pues vamos a ver cuál es la zona, vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Pero de momento, un mínimo, pues parar, reflexionar, ver si esa gran zona de extracción minera, como decíamos, si la isla necesita esa amplitud de extracción minera, que se hizo con criterios de otra época, ¿no? Criterios medioambientales, económicos y sociales de otra época, y intentar hacer esa revisión. Lo que no puede ser es que con esos criterios de los años 70 estemos en el 2024 y aplicándolo y haciendo puntos salteados en todo el territorio y afectando un montón de sistemas, porque, no sé, habrá que reorganizar mínimo y reducir también eso. Y si eliminamos mejor, pero bueno, si en realidad es que en algún sitio hay que mantenerlo, bueno, vamos a mantenerlo ordenado, restaurado y con cierta, no sé, con cierta gestión. Pero el problema de aquí en la isla es que hay, lo que decía Jaime, un montón de espacios que tienen protecciones, pero que no valen para nada porque no se gestionan. La protección necesita una gestión, si no puede. Sí, parece muchas veces que el camino de la protección termina cuando se aprueba el Sí. espacio protegido, el plano. Exacto. Entonces, claro. Y yo creo que otra pregunta sería, ¿cuál es el límite de extracción? Porque como hemos visto, las arenas ya no se están generando, o no se están generando al nivel para poder continuar extrayendo infinitamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿2 kilómetros cuadrados? ¿3? ¿50? ¿100? Hay especies que necesitan la arena para sobrevivir. Todos esos espacios se ha recortado de su distribución y no se va a poder recuperar. Una cosa que veo importante es digamos, lo que la sociedad entiende como un recurso que hay que regular, que hay que proteger y que hay que gestionar bien. O sea, como decía Marta, es como si pues, en los años 70 en Canarias el agua no se entendía como un recurso digno de protegerse y de gestionarse bien. O sea, la gente podía hacer extracciones, pozos, porque era su terreno. ¿Sí? Llegó un momento que eso cambió, ¿no? La gente se dio cuenta de que el agua era un recurso fundamental y que no todo el mundo podía hacer un pozo donde quería, sino que había que tener una cierta organización. Bueno, de hecho, creo que eso dio lugar a la caída de un gobierno, ¿no? En los años 80. Es decir, pero ya nadie en Canarias se plantea que el agua no es un recurso no renovable y que las aguas subterráneas, por lo menos en las islas donde las hay que gestionarlas bien y hay que tener unos organismos que las gestionen. Eso no ha pasado, y eso también quizás ha pasado con algunos aspectos como decía Jaime, la lombrisilva, determinadas especies muy emblemáticas, pero tampoco ha pasado con el recurso suelo, por ejemplo. Los suelos se consideran como algo que se puede llevar, mercadear con ellos, llevar, traer, pero no se consideran como un recurso, como lo es, un recurso natural no renovable, escaso en Canarias y que no se gestiona como se debería gestionar. Ahora mismo están saliendo los proyectos de parques agrarios para intentar, pero ya quizás llegan demasiado tarde, para proteger determinados suelos agrícolas con prácticas tradicionales, etc. Es decir, que se va llegando tarde porque el político va un poco en función de lo que le van presionando desde atrás, ¿no? Y si la sociedad no considera que el suelo sea un recurso, pues hasta que no caminan, no hacen de tractor de la sociedad, sino van un poco a remolque de la sociedad. Y lo mismo en cuanto a la planificación. Generalmente lo que hacen es
planificar, o sea, legalizar lo que ya la sociedad ha ido caminando. No se planifica de nuevo. Entonces, eso pasa en todas las islas. Y por otro lado, otra cosa que yo veo cuando veo el Jable, que vengo de una isla pequeña y montañosa y eso, es la necesidad que tiene la población, pero la población canaria, no los turistas, que también lo pueden tener, de tener espacio en unas sociedades tan densas, tan pobladas, con edificaciones en cualquier lado, de tener espacios abiertos, espacios que te relajen, el valor del espacio no masificado. Eso es algo que los canarios nos merecemos, necesitamos tener eso. Y los políticos, las administraciones, igual que se hacen actos culturales, pues hay que invertir en eso. Lo hablábamos con Marta, es decir, es tan caro ir comprando terrenos en el Jable para que sean de disfrute público, tanto agrícola como para otros usos. Es que estábamos esta mañana un poco valorando pues, las presentaciones y demás, y entonces estábamos viendo que el precio al que se está, bueno, son informaciones digamos informales, ¿no? Pero el precio al que se está comprando un metro cuadrado de Jable, en vez de gastar 500.000 euros en traer un cantante, que puede estar bien, pero a lo mejor resulta que en un momento pues te gastan los 500.000 euros en comprar terrenos de Jable, salvaguardamos un espacio con una rica diversidad, pero es que además salvaguardamos un espacio que a lo mejor en el futuro vamos a necesitar la población de la isla para volver a comer. Un espacio que se ha demostrado ya en una coyuntura tremendamente desfavorable que sostuvo. Exacto, que nos estamos hablando de un espacio agrícola con un potencial enorme. Bueno, respecto a la compra o por la comparación, se podría comparar con la compra de inmuebles, que es verdad que en los últimos años se han comprado varios inmuebles tanto en la Villa de Teguise como en Arrecife con precios bastante más altos que el terreno e incluso con dudas sobre su uso final, ¿no? Es que estábamos hablando esta mañana que bueno, salen las noticias, ¿no? Y en todos lados lo hemos leído, pues bueno, la China está comprando terrenos en África, no sé qué, digo, bueno, es que lo único que ya que ven, y si descubren que es Jable, no compran también, lo único que no compramos somos nosotros. Pero es que es un espacio que realmente, es lo que decíamos, está lleno de valores, vas poniendo una capa, otra, y es que más necesita un espacio para ser gestionado, para ser valorado. No sé. ¿Y qué especie puede ser, vamos a decir, muchos, puede servir, vamos a decir, de aliado, que la que se ponga como la estrella de la película, ¿no? Porque a veces puede ser la propia, no sé si puede ser la propia arena, ¿no? Sí, que es un recurso, como decía, infinito, que ya nos está recibiendo aporte, o sea, cuando se habla del Jable normalmente se habla de la ugara, del corredor sahariano, es más fácil que un insecto, lógicamente, ¿no? Está el androsimium, que es un endemismo, que también está catalogado, y lo que pasa es que después no hay estudios, pero probablemente, bueno, lo que tú lo pusiste, conservarlo en una de las fotos, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Israel, el desierto de Araba, ahí hay minas de fosfato y también son de extracción, y ahí hay conservar que está la araña, ¿no? Imagínate, ¿no? Decir aquí a Viqueta Lanzarote que hay una araña ahí que. Bueno, caracoles han parado. Sí. Bueno, el dragado del Charco de los Clicos estuvo paralizado también por... Pues probablemente el cervalo y algunos de los coleópteros endémicos. Lo que pasa es que no hay estudios, ¿no? Pero habría que estudiar. Pero el cervalo. Después hay una deficiencia a la hora de los informes de impacto ambiental que lo nombraba la autora. Cuando lo lee, ¿esto qué es, no? Entre otras cosas, una de las cosas que comentaba en relación al coste de la arena, te lo pones como un argumento de por qué hay que extraer, porque un argumento a favor de los oficios. Si no se extrae, el beneficio del empresario va a disminuir. Claro, pero eso no debería ser parte de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Esa es otra parte de... Pues esa estamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? El beneficio de la sociedad, ¿dónde se pone? ¿No? Entonces, bueno, pues no sé.
como mucho. Pero lo que dice Pedro está bien, que era cuando nosotros íbamos, era como la canción de Battiato, ¿no? Océano de Silencio. Llevas a cabo. Es un espacio. Eso no se puede valorar, ¿no? Sí. Y respecto a las amenazas, no sé si estamos de acuerdo en que la amenaza mayor puede ser las extracciones, ¿no? Pero ¿qué otras amenazas tiene el Hable como ecosistema? No sé si el abandono de la agricultura es una amenaza en sí misma. El abandono de las instituciones, los técnicos del cabildo, los técnicos del ayuntamiento. El abandono general, podríamos decir. O hay otro tipo de usos, que hay gente que se queja, por ejemplo, la gente habla de uso tradicional de la agricultura, pero hay gente que a lo mejor tiene 35 años, lleva 20 años yendo con la moto por ahí todos los domingos y para él es un uso tradicional meterse con la moto y dice que cree que tiene derecho a ello porque vive al lado. Que no sé si está muy... Bueno, si hay muchas más amenazas y que se puede hacer. Lo que pasa es que a veces es como que todo viene junto en el mismo lote, ¿no? Estás viendo que cuando hay una degradación tan grande por las extracciones, pues ya pues venga, otra más. Entonces las extracciones dejan un espacio tan desastroso, digamos, que bueno, que ya da pie a las motos, a los quads, a todo ese tipo de actividades. Yo soy de la opinión que si hay una persona, un sector, que si hay un sector de la población que le gusta las motos y los quads, y las administraciones digan, bueno, pues vamos a buscar este espacio, quizás por cerca de una cumbrera se puede habilitar para ese tipo de actividad y se le ofrezca como actividad, como espacio. Sí. Ahí usted puede hacer esa actividad, si es la que le gusta, pero a ver, no puedes hacerla dentro de este otro espacio, ¿no? Porque si no, si prohíbes y no das alternativas, al final siempre es como los canales estos de la guerra van por un lado, siempre van por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo no la comparto, pero te voy a ofrecer este espacio donde puedes hacerla sin que cause ese daño. El Hable es la tierra de nadie, tipo, como decía Magma, ¿no? Ahí están las atracciones, están los coches, están los quads, hasta hace poco estaban los rallies, ya un poco se ha llamado la atención sobre eso. Y bueno. Las tradiciones se pueden cambiar. Pero por ejemplo, a mí sí me llama la atención la cantidad de caminos que hay en el Hable, ¿no? Claro. Quizás se podría empezar por ahí, por lo menos por eliminar una gran cantidad de caminos y dejar los que sean los principales, por así decirlo. Eso es posible. Muchos tienen acceso a fincas, ¿no? O sea, era para acceder a las fincas. Ahora, claro, la mayoría de las fincas están no tiene sentido, ¿no? Todo es una regulación. Todo pasa por lo que decíamos, puedes gestionar lo que se puede y lo que no se puede, de condiciones, pero abordarlo, porque es que parece como que está más contigo detrás. Se da una protección y ya está. Y no te atreves a hacer nada más por si acaso, ¿no? Entonces abordar eso con valentía. Yo sí, si les parece, quizá podemos abrir el debate, me refiero a preguntas o aportaciones del público, seguro que tiene alguna que hacer, ¿no? Perdón. En cuanto al Hable es un poco tangencial al Hable como zona de cultivo muy peculiar. Y la pérdida también de su potencial como cultivo ahí. ¿Tenéis idea de...? Porque una de las cosas que más le importan, por ejemplo, a la Unión Europea, no digo lo que lo esté haciendo siempre bien, pero lo que más le importa es el tema de la seguridad alimentaria. Y más en una isla como esta, una isla pequeña, árida, con un problema de gran población. ¿Tenéis idea de cómo ha evolucionado la producción agrícola en la isla y si la isla es autónoma en cuanto a... Hay estudios hechos y aquí con un cierre de los puertos no aguantamos ni 7 días. Y incluso 7 días parece mucho.
Desde el punto de vista agrícola, ¿te refieres? Sí, de suministro, ¿no? Y de no. ¿Porcentaje que podría ser de productos que se consumen agrícolas? ¿El? 1%. Sí, Sumando había una que era 4 días. Sumando el vino. Que el vino será la mitad aproximadamente de la producción en cuanto a kilos. Me acuerdo un técnico de esto, así, voy a decir el nombre, ¿no? De la Consejería de Agricultura, salía el titular de Canarias, llevaba los mapas ejecutivos, pero no alguna pista. Decía, Canarias es autosuficiente en lechuga, ¿no? Ese era el titular, ¿no? De lechuga podemos, es así, ¿cuáles somos autosuficientes? Unas semanas al año. Sería la brillantez, no sé. Hombre, variedad no estamos bien, pero... Lechuga estamos, ese es el titular del periódico. Y ya vimos que el Hable es un espacio a conservar de cara a esa coyuntura desfavorable, pero sin duda, porque tenemos muchos espacios agrícolas en la isla, muchos abandonados, pero son más exigentes en agua, porque los arenados mismos probablemente requieran aporte de agua. Pero el dato que Marta puso es un dato claro, ¿sabes? Estás comprando, estoy vendiendo una hectárea por 7.500 euros. 7.500 euros lo puedes sacar un año en esa hectárea de batata, en un año. Pues vale, a lo mejor el siguiente año no plantas porque no llueve, la dejas. Pero te quedan muchos años por delante. Y en cuanto a lo de la alimentación, de la suministro de alimentos por parte de... Es que incluso las últimas políticas, digamos, en Canarias en cuanto a agricultura, es un poco primar el producto, ¿cómo se llama? Gourmet, ¿sabes? Cosas muy vinos, por ejemplo, muy caros, que evidentemente son un negocio, son una salida, pero no es no es lo único. O sea, no vamos a estar, por muy buenos vinos que sean, no vamos a vivir a base de vino. Digamos, la población local necesita fruta, necesita verdura, necesita productos básicos. Y quizás la tendencia es a producir cosas muy selectas, que se vendan a precios muy caros, pero que no tiene que ver con soberanía alimentaria, tiene que ver con... Estoy riendo porque se me está viniendo a la cabeza las declaraciones del antiguo director general que decía que el consumo de whisky en Canarias había bajado, ¿sabes? Porque quería Imagínate todo el nivel que estamos debatiendo, ¿sabes? Entonces, claro que eso pasó. Hay que tener un plan B. Hay que tener un plan B. Con el tema del cable, en nuestra opinión, yo la representación de la SAT del cable, tiene un problema desde el punto de vista de la agricultura. Todos somos conscientes y sabemos de la tremenda calidad que produce el cultivo en el cable. En el caso de la batata, se cultiva ya muy poco en el cable y la gran mayoría no es nada. Pero claro, el cultivo en el cable se hacía antes con muy poca agua, por el sistema de plantación que había, que no se secan los terrenos. Hoy en día se hace un sistema de cultivo y plantación que secan demasiado el terreno. Y por eso la gente no planta el cable, porque tiene que... Entonces el problema se lo plantea la necesidad de regar. Y es un tema también muy delicado, porque la parte del cable se está regando, se riega en exceso. Y no se está sacando un buen producto de esa parte del cable que se está regando. Entonces, claro, ahí está la dicotomía. El producto es bueno, el producto es secano. Pero ya difícilmente se está cultivando nada en el cable secano porque está lloviendo menos. Pero aparte porque llueva menos o de forma regular, está el sistema de cultivo, el sistema de labranza, que seca mucho el terreno, pues se hace con arado, no las imágenes que vimos antes con un camello que te permitía conservar la humedad del suelo. Entonces, ahí está la economía. Tenemos que regar el cable si queremos mantener cosecha y frutos de calidad. Pero ahí Pero no, solamente una cosa, Santiago, tenemos que estudiar. Lo que tenemos claro es que tenemos que estudiar cuándo se puede regar, cuándo se debe regar y con qué calidad de agua se debe regar. Pero que si no hay estudios, y eso es lo que hablábamos, es que se aborda aquí en la isla, se aborda un montón de explosiones y sin estudios previos. Y cuando ya vas a estudiar ya no tienes más nada que hacer. En el caso del agua y del riego hay que estudiar. No, y después tú miras, todo eso que tú comentas es fácil, ¿sabes? Hay técnicos capaz.
estudiar eso, pero tú mira, ¿cuánto dinero ha gastado el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en investigación sobre fisiología de la batata, sobre la... Exacto, es que... Tiene un Instituto de Investigaciones Agrarias que en Lanzarote, pues, en estos productos no han invertido nunca, no ha habido proyectos, nada, cero. Entonces, primero hay que estudiarlo, es algo completamente nuevo, venimos de una agricultura completamente secana, en otras circunstancias, pero si no se hacen estudios no estamos en condiciones ni de saber si es adecuado, si no es adecuado y qué alternativas hay. Eso... Está más estudiada la producción de la lechuga a 10 metros de Licía, allí que son 3 agricultores de Tenerife, que la batata. Sí, ha estado completamente abandonado, un cultivo además que desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, siempre lo decimos, es de lo más interesante porque no dependemos de material exterior. Y que se está importando más de 1 millón de kilos de batata. Importando. No exportado. No, importando. Sí. Bueno, puedes verlo en cualquier superficie que vayas, vete al Líder, vete al Mercadona, vete... No, yo sé que no va, digo sí, no sé que no va, pero vete a una de estas superficies Portugal, y Estados Unidos, Israel, pero batata Egipto, desde hace ya principalmente, ¿no? unos años completamente de fuera. Y la estructura de la propiedad en el Hable sería ¿es un problema o es una ventaja, es un problema? Supongo que la estructura está muy dispersa, muy dividida. Sí, hay una zona que está muy fragmentada, pero después la zona ya hacia las laderas, esa que tenía más tradición ganadera, entonces sí son ya propiedades más amplias, ¿no? Hay propiedades del Hable que tienen 300 hectáreas, hay otras propiedades de 100 hectáreas, 400 hectáreas, es que hay muchos minifundios convencionales en la zona más cercana. En la zona de, bueno, pues está el Ayuntamiento de Teguise, también tiene otras 100 y pico hectáreas también. Porque en la zona del monte está Teguise con suelo propio, San Bartolomé con suelo propio y Arrecife con suelo propio también, suelo público. O sea que en principio se podrían empezar iniciativas de custodia, que dieran pie a que... Hace 20 y pico años, ¿no? Fuimos a un encuentro de desarrollo rural que nos invitaron para dar una charla en Asturias. Y ya hace 20 y pico años ponían allí un proyecto, ¿no? En Cataluña, donde esto era auspiciado por, en este caso, por la Caixa, ¿no? Era una colaboración. Y estaban comprando fincas enormes, fincas de estas que eran cortijos grandes con pueblos de metal para salvaguardarlas, ¿no? Y se compraban directamente y bueno, y queda ahí. Y ya en el futuro, pues si hay que utilizarlas, se utilizan, ¿no? Pero por eso es que a veces con un poquito de financiación que se utilizan otras cosas y que a veces no son necesarias, podríamos solventar ese problema. Porque no podemos poner el foco siempre lo pienso, en la persona particular que vende el terreno. Cada uno tiene unas circunstancias particulares y esas son propias de cada uno. Entonces no podemos poner el foco en esa persona que vende. Eso no lo podemos dejar en su mano. Tenemos que poner el foco más allá, ¿no? En lo que se está permitiendo que se haga y en que si no sería adecuado eso, pues yo le ofrezco comprársela, si es van a comprar 80, pues yo se lo compro al euro, aunque sea, y hacerlo con ese banco de tierra y que quede ahí, ¿no? Sí, alguna intervención más. Si les parece, lo damos por cerrar. Muchas gracias a Deserwest, muchas gracias a todos los ponentes. Hubo una primera bloque de sesiones en septiembre, este es el segundo, y creo que va a haber un tercero, más centrado en las aves, en enero y febrero, que supongo que ya se anunciará debidamente, así que de nuevo, muchas gracias a todos y buen fin de semana.